Bueno, Nos vemos otra vez. el tema de hoy es un tema un poco fuerte. Cuando estábamos conversando un poco de qué queríamos traer el día de hoy al podcast, em, vamos a hablar sobre cáncer y cómo desde la medicina funcional podemos prevenir esta enfermedad tan común hoy por hoy. Porque me decía la Cami el otro día, la frase esta que se ha vuelto un poco más escuchada de lo que haces en los 20 se Son tus manifiesta en 40 los 40 y eso aplica para todo. para absolutamente todo. Y esta frase yo la vi en Instagram, en un post de un doctor que seguimos mucho y admiramos mucho, que es uno de los fundadores del IFM, que es donde él y yo estamos certificándonos como médico y nutricionista del Institute of Functional Medicine. Es el doctor Mark Hyman, que seguramente muchos los han escuchado de él. Y él tiene esta frase que habla mucho del Alzheimer, de cómo el Alzheimer que una persona puede desarrollar a sus 60 realmente empezó a sus 30 o 40 años. Y fue como que dije, si todas las personas pudieran entender la importancia de ese mensaje, de que genuinamente lo que tú haces en tus 20, en tus 30, en tus 40 va a dictar tu vejez, las personas no esperarían a enfermarse para buscar una cura, sino que quisieran prevenir, sanar de raíz, que es lo que nosotros promovemos aquí en medicina funcional, para no enfermarse. Así que vamos a empezar, vamos a contarles un poquito de cómo funciona el cáncer, cuáles son los cánceres más comunes o que uno no pensaría. Y yo sé que hablar del cáncer puede ser fuerte, pero creo que es una enfermedad que se la puede tratar y acompañar a partir de la medicina funcional de una forma muy positiva y muy llevadera. Así que, Eli, cuéntanos un poco, tú tenías unos datos Sí, y justo del ahorita cáncer. con lo que mencionas, hace la anterior semana que puse una cajita en Instagram, justo me preguntaron, ¿se puede curar el cáncer con medicina funcional? Y hoy es un tema delicado, ¿no? Pero le respondí a esta persona y le decía como yo, y como conversábamos la anterior vez, yo no soy ni de un extremo ni de otro extremo. Yo no te voy a ofrecer curarte un cáncer en estadio, qué sé yo, 3 4 a punta y hierbitas. O sea, no va a No, pasar. Pero sí creo que la medicina funcional es ese aporte, como ese coadyuvante que muchas veces este tipo de enfermedades inflamatorias son, ¿no? sí, Entonces, yo estaba viendo un par de estadísticas del cáncer más común. Entonces, bueno, el cáncer a nivel mundial, el cáncer más común es el cáncer de mama, que representa cerca del 11.6% de los diagnósticos de cáncer, que es full, eso es está full. bien. Y bueno, obviamente es la causa principal de muerte en mujeres por cáncer. Y en el Ecuador, el cáncer más común es el cáncer de mama en mujeres y de próstata en hombres, que cada vez va subiendo. 20% es el cáncer de mama en mujeres y 30% en el caso de los hombres el de próstata. A nivel mundial sí sabíamos que el cáncer de pulmón es el más común. Sí. Obviamente también viene ahí el factor de riesgo que es el tabaco y hoy por hoy el vape, entonces también influye, ¿no? Pero bueno, creo que es importante también tener en cuenta que para cada tipo de cáncer existen diferentes tipos de riesgo. Por ejemplo, en el mundo y también en el Ecuador, si no me equivoco, el quinto cáncer más común es el cáncer de colon. Y el cáncer de colon se asocia muchísimo a la falta de fibra que viene de nuestra alimentación. Entonces ahí empezamos un poco con los hábitos y cómo es que la medicina funcional tiene la capacidad de apoyar en la prevención de este tipo de enfermedades inflamatorias. A fin de cuentas, el cáncer viene de un proceso inflamatorio. También hay muchos tipos diferentes de cáncer que vienen de un desbalance hormonal o de predisposición genética, como son también el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de útero. Entonces, bueno, son temas que también hay que ir abordándolo, depende del caso, ¿no? No todos los casos de cáncer son igual que no Sí, todos tienen el mismo pronóstico, ¿no? sí. Pero hablando de estilos de vida, vamos, ¿qué será? Con el top 3 de lo que podemos hacer para mejorar. Yo le pongo el top uno, la alimentación. Sí, yo creo que la alimentación es un factor clave, Sí. porque, a ver, el cáncer es un tipo de enfermedad que se alimenta de las células que comen azúcar, literalmente por decirlo de una forma en español. Si tú eres una persona que tu alimentación predomina el carbohidrato, sobre todo azúcares simples, si comes mucho azúcar, o sea, eres una persona súper dulcera, endulzas todo con azúcar de mesa, consumes, aunque no creas, mucha fruta. Muchas veces las personas llegan a mi consultorio y me dicen, pero a ver, un rato, ¿la fruta
es aparte del carbohidrato. Y hay que concientizar que la fruta, la fructosa, que es este azúcar de la fruta, forma parte de todos los carbohidratos. Es decir, si yo tengo manzana, la manzana es un carbohidrato. Si yo me como un jugo de sandía o me tomo, la sandía igual tiene fructosa, es un carbohidrato. Ujú. Y mientras más azúcar o más carbohidrato tú consumas, tú estás alimentando el cáncer. Ojo, esto no quiere decir que porque tú comas carbohidrato te va a dar cáncer. Lo que quiere decir es que si eres una persona con predisposición o ya has tenido algún tipo de cáncer o lamentablemente ahorita estás pasando por uno, tú sí eres candidato para una dieta cetogénica. La famosa dieta keto que todo el mundo la hace para bajar de peso, sí está indicada bajo los parámetros de medicina funcional para un paciente oncológico. ¿Por qué? Porque si yo elimino el azúcar, el cáncer, las células cancerígenas no tienen de dónde alimentarse. Por lo cual ahí se promueve, puedes utilizar las famosas ketonas, los ácidos grasos de cadena corta y media que te van a ayudar a producir energía desde los cuerpos cetónicos que se crean desde la grasa porque ya no tienes energía del carbohidrato. Entonces, ¿qué va a generar esto? La persona no va a sentirse débil, la persona no va a tener falta de energía y sobre todo estás previniendo que de tu alimentación sea la gasolina para que ese cáncer siga y que tu tratamiento no sea el adecuado. La fibra, como mencionó Eli, es sumamente importante. Acá en el Ecuador, cuando yo hago consulta a la gente, no llega ni a 5 gramos de fibra al día, porque nosotros pensamos que una Qué porción muy heavy. pequeña de ensalada, y así son los almuerzos de ejecutivos. Ujú. Yo entiendo, y la verdad es que te voy a decir, a mí hay veces, y como decimos con Eli, no piensen que porque somos médicos y nutricionistas funcionales, nosotros Tenemos la vida la perfecta vida y perfecta resuelta y, y y no. yo O hasta los yo hábitos. tuve toda la intención de la nueva casa donde vivo, que es una casa preciosa en la montaña, de tener una huerta, imposible. O sea, hasta el día de hoy no me pongo la huerta. ¿Y qué pasa? Que uno piensa que comer ensalada en el almuerzo y la cena es ok y con eso está, y no. Con eso no llegas ni a 5 gramos, porque tú tienes que consumir un mínimo de 15 gramos de fibra al día. Y es un montón, o sea, 15 Y gramos 15 es siendo, lo siendo bajo, o sea, bajo, es el mínimo. bajo, Ya. porque de ahí tranquilamente entre 30 y 35, que Exacto. implica que como 8 tazas de ensalada, más o menos. 8 tazas de ensalada que si le divides en el día serían 3 tazas en el desayuno, en el almuerzo, 3 tazas en la cena y en el Y desayuno algo en tienes el que meter desayuno tiene que dos. haber, Y la exacto. gente no le gusta comer verduras. Y las verduras son el alimento para tu microbiota, que son estas bacterias, piensa en estos pequeños bichitos que tienes en tu intestino. Nosotros somos bacterias, la mucosa, todo tu cuerpo tiene bacterias. Si tú no alimentas las bacterias de tu intestino no te va a alimentar a ti. Y ahí es donde viene el problema. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, mujeres, últimamente a mí algo que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de mujeres que están teniendo cáncer a los ovarios. Y yo decía, wow, o sea, las mujeres somos mucho más complicadas a nivel de hormonas. Y la Eli eso ya nos ha explicado. El hombre tiene la testosterona, por eso cuando yo tengo algún paciente que me dice, no sé qué me pasa, le digo, no, no es justo. A usted se le sube o se le baja la testosterona. A nosotros una hormona se nos altera y chao. O sea, todo es un caos. Claro. Y si tú hormonalmente esperas de que solo una pastilla sea lo que te componga, es decir, tomas solo anticonceptivos, no estás exenta de que te puede generar un cáncer de ovario, un cáncer de endometrio, porque el ovario poliquístico y la endometriosis son enfermedades sumamente comunes, mal diagnosticadas. Y eso genera que las mujeres utilizan durante muchos años fármacos como los anticonceptivos, ¿cómo se llama? El implante. El implante, que genera una alteración hormonal en tu cuerpo. Y ojo, hay veces que tienes que utilizarlo. No, it's okay, tú puedes hacer otras cosas para mejorar tu salud hormonal, pero la alimentación, si no consumes alimentos con una proteína biodisponible, es decir, animales de campo. No voy a utilizar el término orgánico porque lamentablemente lo orgánico para mí ya está muy marketeado. O sea, ahora la gente cree que porque ve unas frutillas orgánicas son mejor que unas frutillas que no tengan ese label. Y la verdad es que acá en el Ecuador, la entidad que regula los temas orgánicos no está bien estructurada. Mm. Nosotros vamos a un supermercado y vemos todo un área donde dice orgánicos, pero conozco muchas marcas de ahí que sé que no son orgánicas. Entonces hay que Nadie te tener, asegura. sí, como que no hay esa seguridad como tienes en otros países donde genuinamente el Ministerio de Salud sí regula el tema orgánico, pero sí saber que si tú puedes comprar de una granja local, una granja que te garantice que no utiliza herbicidas, no utiliza pesticidas,
El glifosato sódico, por ejemplo, es un pesticida súper químico que está prohibido en algunos países de Europa y aquí en el Ecuador lo siguen usando. Eso va a generar disrupción hormonal y de la disrupción hormonal nacen varios cánceres. Acá sí tenemos la suerte de que por ser un país andino, tenemos muchos lugares donde sí tienen producción local y utilizan el propio abono y cosas naturales para poder ayudar a que la cosecha sea mejor. Definitivamente, los animales que son de campo son animales que solo están utilizando pastoreo y no tienen necesariamente que alimentarlos con balanceado o utilizan un balanceado que es de un maíz que no tiene transgénicos. Ese tipo de cosas sí están en tu poder que si es que tú tienes, como les digo a los pacientes, si tú tienes la economía para cambiar de carro cada año, irte de viaje o pensar en comprarte algún lujo, que tu salud no sea algo que no lo tomes en cuenta, que tu salud no sea un lujo, que tu salud sea una prioridad. Y por último, algo sumamente importante es, para mí la parte de nutrición es también la parte de la hidratación. Muchas personas no se hidratan adecuadamente. El agua que nosotros tomamos tiene que ser un agua de fuente natural, una fuente que tenga potasio, magnesio, sodio, cloro, que necesitamos para que nuestro cuerpo esté bien hidratado. Y obviamente, como lo mencionamos hace un momento, el alto consumo de carbohidrato nunca va a ser recomendado, al menos que seas una persona que está haciendo hipertrofia y tú necesitas ganar una cantidad de masa muscular que vas a tener que aumentar el carbohidrato sí o sí, porque el carbohidrato es lo que te permite subir la masa muscular. Pero si ese no es tu caso, el carbohidrato no tiene que ser tu fuente principal de comida, tiene que ser la proteína y las verduras. Y creo que Eli, tú nos puedes hablar un poco de la suplementación o qué antioxidantes, qué vitaminas, qué minerales son los que tú crees que son indispensables como de suplementación diaria. Ya, antes de irme a lo de las vitaminas, que chévere porque es un tema también súper importante. Algo que para mí es no negociable en cáncer, para prevenir cáncer, es, en medicina funcional tenemos nosotros un término que conocemos como carga tóxica. La carga tóxica hace referencia a todas aquellas toxinas del medio ambiente, de tus alimentos y de productos que utilizas en el día a día que tienen diferentes ingredientes como talcos, parabenos, derivados de petróleo, entre muchísimos otros, fragancias, que lo que hacen es interrumpir la comunicación hormonal que se está dando en tu cuerpo. A mí esto me parece muy importante porque hay muchos tipos de cáncer que derivan de una alteración hormonal, como es el de ovario, como es el de mamas, con muchos otros factores. Obviamente no estoy diciendo que la causalidad es netamente por la carga tóxica, pero sí es a lo largo del tiempo vamos acumulando nosotros carga tóxica. Nuestro cuerpo llega a un punto, digamos, a un pico en donde esa carga tóxica empieza a presentar problemas. En la carga tóxica también entran los metales pesados, que si bien es cierto, recién se están empezando de cierta forma a estudiar. ¿Te acuerdas cuando en las noticias salía que el agua tiene plomo y que la canela tiene no sé qué? Mercurio. Ya, exacto. O que hubo recién fue, creo que fue el año pasado, que sacaron como toda una lista de marcas que tenía contaminación de metales pesados en los productos. Ese tipo de contaminación hemos tenido toda la vida. Entonces, claro, hoy hay mayor prevalencia, mayor incidencia de cáncer. Por eso, porque venimos acumulando cargas, venimos acumulando exposiciones. Entonces, lamentablemente, no vivimos en un mundo en el que digo, me encierro en una burbuja y a mí no me llega nada. Es imposible. O sea, si yo salgo y respiro el aire lleno de smog, ya está. Lo que decido, lo que yo tengo la capacidad de decidir es qué producto utilizo, por ejemplo. Entonces ahí entra lo que nosotras nos hemos enfocado full en hacer cambios, por ejemplo, en el tipo de maquillaje que utilizamos. El desodorante. O el desodorante, que en su mayoría no es, muchos dicen como, no, es que son las fragancias. No son solo las fragancias. El aluminio. El desodorante tiene aluminio. El aluminio es un metal pesado que a fin de cuentas termina congestionando mucho el sistema linfático y el hígado, que al final es el órgano madre encargado de la desintoxicación de tu cuerpo. Entonces, también la cuestión de fragancias, de cremas. Como mujeres también tenemos un poco más de exposición que el pelo, que la crema, todo, absolutamente todo lo que usamos. Entonces, no es cuestión de no usar, yo siempre digo y en consulta hago mucho énfasis en eso porque si tengo una cena, una reunión, una cita, Vas una a lo que usarlo. sea,
yo me voy full plomo con todo lo que me tenga que poner, o sea, no hay dudas de eso, pero en el día a día, mientras menos producto químico, digamos, puedes utilizar, mejor. Y hoy por hoy hay marcas en el mercado Hay muchísimas. Y les podemos dejar, de hecho, en los comentarios una lista que tenemos de perfumes, maquillajes, desodorantes, porque si bien como dice la Eli, sí hay, solo hay que saber escoger y muchas veces hay marcas ya comunes, o sea, no comunes, pero como Más conocidas, conocidas. que ya están empezando a hacer cosas sin, pero te quitan lo que ya todo el mundo sabe que es decir, te quitan los parabenos, que te quitan los falatos, te quita el petróleo, te quita la fragancia, pero luego lees por debajo y siguen teniendo ETA, por ejemplo. Ujú, Entonces, creo que podemos dejarles para que tengan una idea de cómo buscar esos ingredientes y qué utilizar. ujú. Sí. Entonces, bueno, con respecto a la carga tóxica, mientras menos usemos, mejor. También existen muchas terapias que nos ayudan a reducir esa carga tóxica. El sauna. Ahí entra el sauna de luz infrarroja, entran ciertos tipos de sueroterapia que actúan como quelantes de metales pesados y una buena suplementación. Entonces, ahora sí, hablemos de nuestra parte casi que favorita, que es la suplementación. Y a ver, yo siempre digo, la suplementación tiene que estar ahí para suplir aquello que no llega en la dieta, ¿ya? Entonces, si es que yo sé que soy una persona que tengo una vida muy ocupada, no me gustan las verduras, mi prioridad no va a ser ir a comer una ensalada en la noche, que pasa, que a veces pasa, entonces yo me voy por ciertos productos o ciertos suplementos que me aportan ese tipo de beneficios, como son, por ejemplo, un buen suplemento a base de butirato, que el butirato es un gas, es básicamente uno de los alimentos, es una fibra prebiótica, por así decir, para tu intestino, para las bacterias de tu intestino. Otra puede ser un suplemento de inulina, por ejemplo. La inulina es también Fibra. es una fibra, es un tipo de fibra que actúa como prebiótico. Acuérdense que el prebiótico es lo que comen las bacterias, el probiótico son las bacterias vivas y bueno, como tal tu microbiota necesita de los dos, ¿ya? Para recuperar un poco más, digamos, los probióticos, pero para que esos probióticos hagan lo que tienen que hacer y te ayuden a recomponer de cierta forma la microbiota intestinal, tiene que haber prebióticos, tiene que haber fibra de todo tipo, soluble e insoluble, porque si no tampoco sirve. Y bueno, eso como si es que tienes una dieta deficiente en fibra. Y de ahí en general, yo creo que la suplementación más básica siempre es lo mejor, porque mientras más pastillas acumules, más difícil va a ser que cumplas. Es lo mismo que cuando te pones 10.000 hábitos nuevos y tienes la rutina de 80.000 pasos de skincare y tienes como la rutina de noche de, o sea, tienes que empezar a dormirte a las 7 de la noche para estar dormida a las 10. No, no funciona. Entonces lo mismo pasa con la suplementación. Yo, dentro de la suplementación, lo que más intento abarcar es darle sostén al sistema hormonal, darle sostén al sistema inmunitario, porque muchas veces de la inmunidad parten estos destellos de inflamación crónica, y suplir necesidades básicas dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en Quito. En Quito el sol es perpendicular. Eso implica que el nivel de radiación es Es mucho alta. mayor. Yo no puedo a mi paciente en buena conciencia decirle, ¿sabes qué? Toma sol a la hora que se te dé la gana porque el sol te va a dar la vitamina D que necesitas para tu sistema inmune y para tus hormonas. No podemos hacer eso. No. A O menos, decirle que use las famosas pantallas solares o bloqueadores naturales. ajá, Ya, que eso sí es importante y creo que, Eli, o sea, cuéntanos un poco, porque sí he tenido los pacientes que me llegan con la pasta de óxido de zinc, que yo tengo uno así, pero entre el cáncer y el óxido de zinc no va a haber mucha protección. Para algo ajá, están los bloqueadores. Y sí es verdad, los bloqueadores tienen muchas cosas químicas, pero hoy en día ya hay una regulación hay mejores. mucho más fuerte, que inclusive hay bloqueadores que en Europa son prohibidos y ya sabemos cuáles son, entonces solo no compramos esos. Pero tienen que usar bloqueadores. Aquí en Ecuador el cáncer de piel es un cáncer que la gente piensa que no da, pero justo tenemos aquí una excelente dermatóloga que es la doctora Estefanía Bedoya, que vamos a tenerla próximamente en el podcast para que nos cuente un poco desde la perspectiva dermatológica. Pero ella nos dice, no saben cuánto cáncer de piel hay en el Ecuador y la gente no se pone bloqueador porque no les gusta estar grasoso la piel, porque no les gusta brillar, porque les incomoda y a sus 60 años tienen un melanoma que
se desarrolló en sus 20 porque no usaron 10 años bloqueador. Sí, o sea, sí, hay que saber escoger. Y yo creo que aplica para todos los productos. También con el bloqueador. Yo a mí me da chiste porque a veces digo, hay cosas en la vida funcional con las que yo no me peleo. Sí, No me peleo con que uses un protector solar químico. químico, digamos. No me peleo con que uses la pasta de dientes con flúor. No me peleo con que por ahí de vez en cuando guardes tu comida en un tupper de plástico, fría, fría. Sí me peleo con que calientes en plástico. Pero no, hay cosas que uno tiene que también vivir un poco Escoger. de la flexibilidad, ¿no? Es como lo que dices tú siempre, escoger el tóxico, porque si no, pues no, está muy difícil vivir al 100% funcional. Exacto. Entonces, ya me olvidé lo que les estaba diciendo. Ah, lo Los de suplementos. los suplementos. La vitamina D, entonces, no te puedo mandar a exponerte en un sol como el sol de Quito, a menos de que sean horas muy restringidas, que para mí son el amanecer hasta por ahí las 8 de la mañana, 8:30 exagerado, o el atardecer como tal desde las 5 de la tarde. Y oficialmente, para que tú adquieras vitamina D del sol, tienes que exponerte por lo menos 20 minutos diarios, casi que ducho. Entonces, no, básicamente eso no pasa. Entonces, ahí entra en juego el suplemento de vitamina D, que a mí me parece uno de los básicos. Sí. Básicos porque interviene en la salud hormonal y también interviene en tu sistema inmune, que los dos hacen dupla para protegerte de este tipo de enfermedades inflamatorias. Entonces, solo con respecto a la vitamina D, aclarar siempre que no es una vitamina que solo tomo porque quiero y ya. Deberíamos todos medirnos vitamina D por lo menos una vez al año para tener un nivel base de donde partimos y de ahí suplementar a una dosis acorde. La gran mayoría de médicos lo que hace es mandarte una pastilla mensual. La pastilla mensual muchas veces no llega a cubrir las deficiencias que existen. Nos ha llegado a la consulta pacientes que tienen una vitamina D de 9 o de 10, cuando la vitamina D debería estar sobre 60. Entonces, la deficiencia que están presentando es muy severa. Y si yo le doy una pastilla mensual, no No llego alcanzas a jamás cubrir. nunca. O sea, me voy a demorar siglos, eternidades en corregir esa vitamina. Entonces, la idea es que tengas una medición base y de ahí suplementar acorde. De preferencia siempre vitamina D3 con K2. Ese es de mis básicos. Otro de mis básicos, el omega. El omega como antiinflamatorio, casi que indiscutible para todas partes porque no es solo, o sea, no es solo el típico marketeo del omega, es salud cardiovascular, que sí, obviamente protege muchísimo tu corazón, te ayuda mucho con los colesteroles, triglicéridos, pero también el omega tiene impacto en la parte hormonal, en la parte celular, o sea, de la nutrición celular. Te ayuda con la piel, te ayuda en la parte de envejecimiento, en la parte de articulaciones. Entonces, para mí es uno de los no negociables. Sí. Si es que tengo que escoger de los básicos, ¿no? Porque si me das chance. Y de aceite de krill. Y de aceite de krill, exactamente, porque también hay omegas que tendemos, hay que saber escoger el suplemento, esa es una realidad que en especial bueno, en Ecuador, pero en países más desarrollados también como en Estados Unidos, donde la venta de los suplementos es libre, Claro. es muy difícil encontrar suplementos que valgan la pena, la verdad. Y generalmente, cuando uno necesita hacer una suplementación, los suplementos deberían ir bajo prescripción médica o bajo prescripción de una persona que conozca, que esté bien informada al respecto, porque es fácil comprar un mal producto. Y si compras un mal producto, por ejemplo, si compras un omega que tenga puro aceite de pescado, que no llegue ni al mínimo de EPA y DHA que necesitas para que el omega haga lo que tiene que hacer, entonces te estás jugando en contra porque estás apoyándole a tu cuerpo con más aceites que no necesita. Entonces, asesorarse bien con los suplementos. So, en pocas, como para ir un poco reduciendo lo de los suplementos, yo me quedaría con un buen antioxidante, que en antioxidantes hay lista de aquí hasta la China. Puede ser vitamina C, ácido alfa-lipoico. Glutatión, O sea, ácido alfa-lipoico. creo que el mensaje es, tiene que haber un antioxidante. Tiene que haber un Sí. antioxidante y en el antioxidante yo escojo dependiendo de la necesidad. Si sé que es alguien que tiene resistencia a la insulina, 2 por 1, ácido alfa-lipoico. Si sé que es un deportista, glutatión. Sí. Por O ahí. alguien que tiene, por ejemplo, hígado graso o problemas para quelar metales, También.
glutatión. Glutatión. Si es que de por sí quiero hacer como un 2 por 1 en varios aspectos, inmunidad, piel, antioxidación, vitamina Vitamina C. C. Entonces depende mucho de qué intención le estoy dando al antioxidante, pero de ley tiene que haber un antioxidante. ¿Y sabes cuál es uno que está medio en boga que podemos hablar? Es del famoso NAD. Porque También. tenemos mucha gente, acá en el centro donde nosotros trabajamos, tenemos la sueroterapia de NAD. Y el NAD es nicotinamida adenosin difosfato, que básicamente es ADN. Tú tienes esta molécula en tu genética, en tu ADN, y es un antioxidante muy poderoso que hoy en día se lo utiliza mucho bajo el label de anti-aging. Y creo que va un poquito más allá. El NAD tiene la capacidad de, no que utilizar rejuvenecer, sino reparar y restaurar la célula que está genéticamente un poco como empezando a dañarse o deteriorándose. Y el NAD es un antioxidante como, yo creo que es súper potente, pero yo no lo recomendaría en cápsulas o tomar por vía oral. Yo lo recomendaría 100% a sueroterapia porque todo lo que es cápsulas, el NAD es una molécula tan sensible que al nuestro pH del estómago no resiste. Por lo cual, si eres una persona que se mandó a traer el NAD de 500 cápsulas para que te dure todo el año, está bien, tómalo, pero sí necesitas saber que todo lo que estás absorbiendo debe ser de un 30-40%. Y para deportistas, el NAD y el glutatión creo que son súper, más que importantes, súper buenos, súper positivos, porque el deportista, yo que veo tanto en consulta deportistas que hacen más de 14 hasta 20 horas a la semana, el exceso de deporte también produce radicales libres. Y los Total. radicales libres producen células cancerígenas. Entonces, tampoco crean que hacer deporte 4 horas diarias es algo que es preventivo. Más bien, eso puede ser causa de varias enfermedades a futuro. Del deporte del cuerpo no hay que abusar, pero si eres un deportista que te estoy hablando de 13 a 20 horas, tú tienes que tener un antioxidante en tu cuerpo. No, no todo lo vamos a obtener a través de la alimentación. Ya hablamos en el anterior podcast, Eli nos comentó qué pasa si hay intestino permeable, qué pasa si no absorbes bien. Tú puedes estar consumiendo los 15 gramos de fibra al día, que si tienes una disbiosis o estás con un SIBO o un simple intestino permeable, no absorbes ni el 5%. Por lo cual un antioxidante es básico para que tus células no estén produciendo excesos radicales libres. Y bájale un poco al deporte. Tampoco es cuestión de matarse ni estar subido a cada rato en podios. Porque una vejez por un exceso de deporte toda tu vida, desde tus 20 hasta tus 40, créeme que no te la deseo. Va más allá de que tengas que pasar en el quirófano con el traumatólogo, es un tema Eso te iba a celular. decir, justo eso te iba a decir. Aparte que hay más chance de que se lesionen. Que no digo, 100%. a ver, no digo que hacer deporte esté mal, obviamente No, todas hacemos deporte, pero en pero exceso. el exceso, así como el exceso de una alimentación procesada, como el exceso del estrés, que es otro punto que no sé si alcancemos a hablar, pero también es mega importante en el tema cáncer, tu nivel de estrés, que aprendas a manejar tu estrés, es muy, muy importante, así que ojo con eso también. Pero para cerrar suplementación, yo diría antioxidante, vitamina D. Lo más probable es que necesitemos algún tipo de magnesio, algún tipo, y ojo que estoy diciendo algún tipo porque hay varios tipos, y algún antiinflamatorio en donde entraría, por ejemplo, el omega. De ahí en adelante hay un montón de suplementos que se pueden utilizar, pero siempre pensemos en las necesidades de cada uno. Una mujer que tiene, me invento, endometriosis, no se va a suplementar igual que una mujer que tiene hipotiroidismo, por ejemplo. Una mujer que tiene ovario poliquístico no se va a suplementar igual que una persona que tiene estreñimiento crónico, ¿ya? Entonces siempre va a haber básicos de suplementación de vida, que les digo yo, y va a haber la suplementación necesaria según el desbalance que estés viviendo en ese momento. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, bueno, creo que con eso vamos concluyendo. Para concluirles todo lo que hemos hablado el día de hoy, creo que nos basamos en lo que llamamos pilares de vida, en donde es fundamental para prevenir la aparición de cáncer y enfermedades inflamatorias, que mantengas una buena alimentación, que tengas un buen aporte de fibra, de proteínas, de grasas saludables, que te hidrates adecuadamente. Acordémonos que la hidratación también es muy individualizada. Que tengas una correcta suplementación en donde tenemos básicos de vida, que entra un antioxidante, un antiinflamatorio, vitamina D y probablemente algún tipo de magnesio.
Y recuerden que con la suplementación cada uno va a tener diferentes necesidades, ¿ok? Otro pilar importante es la carga tóxica, así que bajarle definitivamente a todos los productos químicos que normalmente están rodeándonos y que usamos muchas veces en nuestra piel. Y por último, aprender a manejar nuestro estrés, que muchas veces es lo más complejo, pero hay muchas herramientas hoy por hoy que tenemos que permiten que hagamos ancla con nuestra conexión y con lo que conocemos como nuestro propósito en la vida. Así que recuerden hacerse sus chequeos, recuerden que existen pruebas de tamizaje para prevenir la aparición de diferentes tipos de cáncer y nada, nosotras estamos siempre dispuestas a darles toda la información y desde un punto muy educativo que podamos, así que aquí estamos para ustedes, bienvenidos siempre y esto fue Más allá del síntoma. Nos vemos la próxima.